Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hoy vamos a continuar con los tutoriales del máster de pintura. Entonces, hoy empezamos con el número 9, que es la pintura acrílica. Traigo este acrílico de estudio de Vallejo, que fue uno de los más que trabajé yo al principio, ¿vale? Luego lo veremos con más calma. La pintura acrílica se basa fundamentalmente en látex y pigmento. El látex es un polímero que sale de diferentes árboles, diferentes situaciones, y el acrílico tiene muy poca trayectoria porque solamente se empezó a principios del siglo XX. El siglo XX en Italia y en Estados Unidos es donde se empezó a trabajar con el acrílico y donde se ha desarrollado más, sobre todo en la pintura abstracta. Entonces está muy vinculado a ese estilo, digamos, a esa trayectoria, y se contrapone en ese sentido con el óleo que vimos el otro día. Por lo tanto, hay que tenerlo bastante en cuenta, pero hay muchos momentos de encuentro entre estas dos técnicas. Por ejemplo, la técnica mixta, donde se utiliza primero el acrílico y luego el óleo. Por ejemplo, este mural que vemos aquí en el fondo, tenemos aquí, este mural se pintó con acrílico, por eso he querido empezar aquí este tutorial de hoy. Este es un acrílico que también vamos a ver luego exactamente qué marca y qué bote es. Es un acrílico especial que he conocido muy posteriormente cuando he pintado otros murales fuera de aquí y que necesitaba una técnica pues con unas características determinadas, porque claro, cuando es la pared muy grande de algo, tiene que secar de una manera especial. El acrílico, la característica diferencia, la fundamental diferencia que tiene de característica con respecto al óleo es el secado mucho más rápido, de por sí, sin ponerle ningún aditamento, sino que el acrílico cuando se seca ya es totalmente inalterable por el agua. El agua ya no puede modificarlo en principio, y por lo tanto, si queremos mantenerlo, el acrílico, pues hay que mantener siempre todo húmedo, hay que mantenerlo todo en agua para que de esa manera no termine de secar y podamos utilizarlo. Eso, o trabajar por fases, primero una fase, luego otra, que es lo que se hacía en los murales, ¿no? Primero se mojaba todo y se hacían una serie de fases y luego ya se trabajaba, una vez seco, pues se trabajaba en otras fases muy distintas. Bueno, pues vamos a ver los detalles de cómo son estos materiales del acrílico para ver un poco esas diferencias con respecto al óleo y poder decidir qué hacemos con unas y con otras. Porque lo que está claro es que el acrílico tiene una matización del color que es bastante diferente del óleo. Es decir, el acrílico tiene unas características que hace que sea más rápido su resolución, sobre todo la pintura natural, en tamaños grandes, pero el color definitivo merma un poco al secar y con respecto al óleo, pues el resultado es un poco más, digamos, soso, más plano. Lo veremos luego con unos ejemplos de unas pinturas que he hecho con acrílico, aparte de esta. Pero claro, en este tamaño, por ejemplo, hacerlo al óleo, pues sería un poco impensable, ¿no? O sea, hoy día con estos materiales no se concibe. Por eso el acrílico tiene un recorrido para unas cosas y el óleo para otras. Aquí tenemos los tubos de acrílico. Os voy a enseñar desde los más antiguos hasta lo más reciente. Por ejemplo, estos que veis en primer término son bastante antiguos, que ya están secos. Creo que son americanos, me parece. Entonces esto ya no los uso, pero bueno, estos se usó en su momento. Igual que este de aquí de Vallejo, que también es un tubo de acrílico, pues de los primeros que se hacían y tal. Pero luego encontré dentro de Vallejo este acrílico de estudio, que este también es de los últimos, que pues lo he usado en pintura del natural bastante adecuadamente y bueno, ha ido bastante bien. Pero claro, el problema es que tiene una pintura bastante determinada. Y a nivel inicial, pues la pajarita fue también uno de los
de las marcas, de las pinturas que primero usaron pues, todo el tema del acrílico, porque era pintura a base de látex, como veis ahí que pone en la etiqueta. Y entonces, en este sentido, estas pinturas de la pajarita fueron también las primeras del todo, las primeras pinturas acrílicas. Entonces, las primeras. Y este de aquí, el esmalte al agua satinado acetinado de titán, Unilac, multisuperficies. Este es interior-exterior, como veis. Este es el último que he usado para los murales. O sea, el mural que hemos visto ahí fuera está pintado exactamente con este tipo de pintura. Titán, esmalte al agua, satinada, acetinada, Unilac. Que esta en concreto me parece que ya no existe, pero hay otra parecida. Es decir, cualquier pintura de alguna manera acrílica, por supuesto, que sea para exterior. La diferencia de esta pintura con respecto a las otras que hemos visto es que es mucho más densa. Es una pintura mucho más densa, tiene como una especie de barniz ya incluida, lo cual es mucho más consistente. Ahora os voy a enseñar una pintura pintada con esto, aparte del mural que habéis visto, aunque también podemos acercarnos un poco a ver el mural. Aquí veis la pintura acrílica de cerca, por ejemplo, en el mural este. Ahí veis un poco cómo se nota la pincelada. Porque es un tamaño bastante grande. ¿Veis ahí todos los detalles de la pintura? Cómo encaja, el fondo era blanco, porque hubo que darle una capa para los óxidos y una capa de preparación para el metal. O sea, cuando es una superficie metálica hay que darle una imprimación especial, que esto lo dicen en la droguería. Ahí veis, por ejemplo, cuando se hacen aguadas, la pintura queda de esta manera. Se ve una pintura y otra alrededor. El problema de la pintura al mural pues que con el tiempo pierde color, ¿eh? O sea, por ejemplo, estas partes de arriba del cielo y algunas están perdiendo color con el tiempo. Ya tiene, pues no sé, son 5 años este mural hecho más o menos, y estas pinturas creo que tenían una resistencia de unos 10 años. En interior más, claro, esta está expuesta a todo, al sol, a la lluvia, y por lo tanto resiste menos. Ahí veis, por ejemplo, la línea de encaje con pincel, en este caso, y vemos también pues eso, cómo se va degradando la pintura. Pero como es algo que se tiene que ver de lejos, porque esta visión que estamos teniendo ahora la tiene muy poca gente, la visión de un mural es a esta distancia, evidentemente todo eso no se ve. Enseñar la paleta de acrílico que yo he usado, sobre todo para, por ejemplo, para el mural este que hemos visto, o para incluso el otro que más grande que os he comentado. Esta paleta es una paleta escolar que se usa mucho en los institutos. Entonces, como veis, tiene unos orificios alrededor donde se puede meter la pintura, y aquí tiene unos pozos separados por unos tabiques. ¿Por qué es diferente de la del óleo? Pues porque la pintura acrílica es más líquida, en general es mucho más líquida que el óleo, entonces necesita una paleta que respete o que nos permita dominar esos espacios, esas distribuciones. ¿Entendéis? Es decir, que aquí se hacen las mezclas y tal, y no se escapa. Aunque tú muevas la paleta, pues no se termina de escapar el líquido porque tiene unas paredes que lo reservan, aquí y aquí. Entonces, esta es la diferencia entre una paleta de acrílico y de óleo. Pero también hay otras paletas más pequeñas, que no hace falta que sean tan complejas como esta. Esta sería para un mural. Bueno, aquí tenemos una obra pintada al natural en Navarra. Como veis, hay un tutorial, creo, sobre este mismo cuadro. Es un tablex preparado, como ya os he comentado en algún otro momento.
Entonces, este está pintado de natural en Navarra y con acrílico, con los acrílicos que estos que os he enseñado de los murales, que yo los he usado porque tenía mucho, entonces era una manera de usar acrílico en ese sentido. Y como veis es una pintura bastante plana, aunque el color está bastante bien, está bastante limpio, pero en general todo está bastante plano, es como casi unas tintas planas, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que el acrílico seca muy rápido, que se puede limpiar con acetona y que también acabo de leer que para retrasar el secado se pueden usar retardantes, incluso meterlo en el congelador. O sea, si metes la paleta en el congelador, parece ser que se mantiene la pintura bastante perfectamente líquida. No lo he hecho todavía, pero bueno, quizás algún día se puede probar. Esta es otra pintura también pintada del natural más recientemente, aquí cerca del estudio. Está pintado sobre otra cosa que había pintada antes. Es un ejercicio que es muy recomendable, que ya hice también un tutorial sobre eso. Entonces, pues bueno, como veis aquí, al tener la pintura debajo, que se ve por aquí, por ejemplo, en estos tonos rojos que son de la pintura anterior, en el cielo pues se añade un detalle mayor de lo que había en principio, o de lo que puedes añadir con el natural, en esos grises y tal. La casa está un poco más insistida para que se vea con más volumen. Naturalmente yo trabajo con esos colores fauvistas y con esos complementarios, con esos colores contrastados, y que, pues, como veis también, o sea, como hemos visto en la otra tablilla, pues se ve que el color en el acrílico siempre es como mucho más plano. Aunque el color, digamos, la saturación, el tono de los acrílicos ha mejorado con el tiempo y se consiguen unas matizaciones bastante interesantes. Pero yo he hecho una comparación y un análisis de estas tablillas que he pintado con acrílico recientemente y otras que pinté pues, con óleo quizás antes. Y he probado a pintar al óleo y me han salido de un color mucho más interesante, como ahora os voy a enseñar. Esta está pintada primero con acrílico, la primera capa, y la segunda sería ya con óleo. Entonces, fijaros que la matización de color es mucho mayor, hay mucho más matiz de color en general en la composición, aunque siguen siendo tonos bastante planos, quizás por la prisa también de la pintura del propio natural, la dureza también de la tablilla, que tampoco permite una especial degradación. O sea, la matización es muy pequeña, pero, bueno, exactamente ahí está la clave, ¿no? O sea, en saber distinguir esos pequeños detalles, sobre todo viendo unas obras y otras. Bueno, pues vamos a ir despidiendo este tutorial sobre el acrílico. Precisamente estoy en estos momentos montando la exposición próxima para el 27 de septiembre. Aquí estamos detrás, o sea, tenemos el cuadro principal, aunque no es reciente, es de hace ya un tiempo, es de mi colección particular, pero así como muchos otros que se podrán ver en esta exposición, que está, como digo, montándose en estos momentos. Bien, espero que practiquéis con el acrílico, que comparéis unas cosas con otras, porque hoy día, al haber otra posibilidad con el óleo, pues puede enriquecer la propia pintura al óleo y hasta incluso, como habéis visto, realizar ciertas obras solamente en acrílico. Tenga mi vista, o sea, hay muchas posibilidades. Incluso en la pintura abstracta lo que se está haciendo es mezclar el acrílico, el óleo, el aguarrás, el alquitrán, o sea, cualquier mezcla extraña que no sean las convencionales, también a veces se consiguen pues texturas y cosas interesantes que para la pintura al óleo en concreto, que para la pintura abstracta quiero decir, pues suele ser muy interesante.
y que la gente la está usando actualmente y bueno, pues se consiguen cosas interesantes también, sí. Bueno, pues nada más que deciros que os suscribáis al canal, que pongáis me gustas, que hagáis comentarios y preguntas sobre todo lo que hemos dicho, por si os parece bien, os parece mal, o si pensáis que es una gran mentira todo lo que yo digo, y entonces pues es mejor que lo digáis ahí en público y abrimos un debate para que este tipo de cuestión del tutorial sea una cosa pues abierta y sea una cosa de aportar todos un poquito en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, sin más, que lo paséis muy bien y hasta el próximo vídeo.